la mano con células no. Entonces, como ven, siempre nos descuidamos de las manos, siempre solemos cuidar de nuestro rostro, pero evitamos el cuidado de manos. Y es muy importante el cuidado de nuestras manos. A veces cuidamos bastante nuestro rostro y la edad, los signos y el paso del tiempo se nota justamente en nuestras manos y en nuestro. Así es. Como ven, nosotros tenemos aquí, les vamos a dar la demostración de nuestro tratamiento. Nosotros nos encontramos en la peluquería donde pueden encontrar este tipo de tratamiento. También tenemos la escuela donde reciben clases, ¿sí? Tenemos cursos de cosmetología, geometría, psicología de imagen, maquillaje, modelaje, y bueno, vengo a continuar. Para dar este tratamiento como verán, nuestro primer paso va a ser una exfoliación. Vamos a hacer la asepsia de nuestra mano. Yo la voy a enviar detrás de ya la trajiste preparada. Así es. Esta exfoliación la podríamos realizar en casa con otro estudiante nacional. Y ponemos spray casero, ¿sí? Y también ahora en el mercado ya lo conseguimos listo, ¿sí? Que podemos realizarlo también con arena, un poco de arena, ¿sí? Voy a proceder a estudiar. Estamos exfoliando nuestras manos. Aparte de retirar las impurezas, nosotros lo que estamos haciendo ahora es eliminar células muertas, ¿sí? Entonces, preparamos a nuestra piel para que la piel absorba los productos que vamos a colocarlos luego. Así es, estamos sintiendo inmediatamente frío como así es. No, a esta agua yo le he colocado un poco una esencia de limón, ¿sí? Es para ayudarle a aclarar también, si tenemos algunas manchitas, a veces muchas personas conducen y se olvidan de poner el protector solar de las manos, comienzan a mancharse las manos. Cada cuarto tiempo se recomienda hacer este tratamiento. Una vez por semana, ¿sí? Es recomendable hacerlo una vez por semana para ayudar, porque, bueno, hidratarlo todos los días y protegerlo, poner pantalla solar todos los días, reaplicar también es muy importante. Aquellas personas que conducen también se olvidan y es por eso que empiezan a tener esas manchitas de nuevo. Luego de esto, que he retirado ya células muertas, ¿sí? Lo que voy a realizar es aplicar una mascarilla y aquí es donde entra las células muertas, ¿sí? No, yo le voy a poner una mascarilla hidratante, pero esta viene complementaria con las células muertas. Así es un complemento específico para nuestras manos. Pues ya he hablado bastante de esa células manos, que es un poco de vitaminas de encima, porque está ayudando a personas estas células que no se ven muy bien. Y así es. A veces, como digo, nos descuidamos un poco del cuidado de nuestras manos y esto es un tratamiento buenísimo que nos ayuda a regenerar nuestro sistema, ¿sí? La piel, las capas de la piel se regeneran y a la vez están absorbiendo todos los nutrientes. Esto todo lo estamos haciendo en la parte posterior de nuestra mano, de nuestra patita. Sí, también lo vamos a hacer en el otro lado, ¿sí? Es hermoso ver a una mujer con unas manos suaves, cercas y completamente femeninas, que eso nos da esa apariencia de belleza, por supuesto, en nuestras manos. ¿Cuánto tiempo debemos dejar más o menos esta mascarilla en las manos? Debemos dejarla 20 minutos y luego procedemos a retirar. Esta mascarilla tiene células muertas. Luego voy a proceder. Yo ya traje la otra mano preparada, ¿sí?
lo que hago después de esperar los 20 minutos, yo voy a empezar ya a aportar más nutrientes y voy a sellar este tratamiento, ¿sí? Con un serum y una crema hidratante. Se la ve radiante a esta mano, por supuesto, lo que ya acabaste de tratar. La ve muy delicada, muy suave y radiante, por supuesto. Pues el siguiente paso después ya de la ya, luego de retirar la mascarilla, yo procedo a retirar, igual puedo retirar con esta preparación que he hecho, ¿sí? Con la misma agua de limón que vamos a hacer en el paso. Así es preferible retirarlo con agua tibia, ¿sí? Entonces luego de retirar el ¿por qué lo tomamos? El agua fría sí es bueno, es más bien por la mascarilla para poder retirar todo el producto en sí, para que lleve más cómodo. Así es, ¿sí? Y luego voy a proceder, como les dije, a sellarlo aquí tengo el serum, que este contiene células madre igual, ¿sí? Le voy a aplicar con un poco de crema hidratante. Yo lo que procedo a hacer es a darle la hidratación. Esto recomiendo hacerlo tal vez de la noche o en el día, de la mañana tal vez comenzamos a hacer las actividades. Sí, así es, por la falta de tiempo y a veces estamos apresurados, no tenemos la facilidad. Sí es mejor hacerlo en la noche, lo podemos cubrir, lo podemos poner una funda, podemos envolverlo en una tela polar. Luego de esto, cuando estamos en la mañana, vamos a colocar pantalla solar. La sellamos con pantalla solar. Estamos sellando esto con una pantalla solar, por supuesto. Estamos viendo un rejuvenecimiento en las manos, un tratamiento especial y único. A veces nos olvidamos de que nuestras manos, por supuesto, reflejan la verdadera edad que tenemos y no debemos descuidar esas partes que son de vital importancia, por supuesto, para que muestren esa delicadeza, esa feminidad que todos necesitamos. Así es, ya estamos casi terminando este tratamiento maravilloso en nuestras manos. Así es, como les dije, nosotros nos podemos encontrar en San de Peluquería, que estamos ubicados en la Villalengua de América. Y también tenemos la Aldea Academia, donde nos encuentran en la calle Ignacio San María, perdón, Teresa de Cepeda. Nuestros teléfonos son 224-3050, les repito, del 224-3050. También nos encontramos en Facebook, nos encuentran como San de Peluquería, y en Instagram como San de Peluquería. Así es, porque podemos localizar la este tratamiento de manos, dar una última recomendación a todas nuestras amigas y amigos televidentes respecto al cuidado de sus manos. No se olviden que debemos hidratar todos los días y pensar bien nuestras manos. Tenemos en el mercado, encontramos geles antibacteriales, siempre es importante tener la higiene de nuestras manos. Y también no se olviden que debemos protegerla, aplicar pantalla solar si nosotros nos encontramos fuera de casa y de aplicar. Muchísimas gracias, Gabriela, por esta exposición de la importancia de mantener vigilada sus manos y cambiar su rostro de su presentación, además de por primera vez. Ya regresamos después de una pequeña pausa que te traemos los mejores.